Nuestro siguiente tema ya está relacionado justamente al bloque de historia, de éxito, ¿no?, de una corporación importante en el Perú, una corporación educativa que ha trascendido por los valores, ha trascendido justamente por la ética, ha trascendido por el nivel cultural y sobre todo de exportación de talento peruano hacia el mundo. Es en esta oportunidad, para la Cámara de Comercio, invitar al señor Luis Torres Paz, vicepresidente corporativo de la corporación USIL. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima y al gremio de la pequeña empresa, su presidente y junta directiva, por considerar que la historia de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola es merecedora de poder ser compartida con todos ustedes y de alguna manera poder inspirar a los que ya están en la actividad empresarial a poder tomar algunas de las lecciones aprendidas de lo que funcionó, de lo que no funcionó en la historia de Raúl Díaz Canseco, quien es el fundador de esta corporación educativa, quien les manda sus afectos. Estamos en estos momentos en toda la etapa de graduaciones, tenemos más de 35,000 alumnos y desde el día lunes estas graduaciones, por esta cantidad, este volumen de jóvenes peruanos que están culminando el ciclo académico, lo hacen en Pachacamac, un poquito al sur de Lima, y lo ha agarrado el tráfico, ¿no?, a propósito de que están llegando pues miles de participantes, de hinchas del Flamengo y de Palmeiras que vienen a disfrutar de la final de la Copa Libertadores, que va a ser este domingo, ¿no? El 29, el sábado, así es. Entonces, la Panamericana es una de las vías de acceso y van a recalar también acá en Costa Verde y en el centro de convenciones donde se va a instalar la Casa Perú. Entonces, sus saludos para ustedes, los afectos, y va a haber una oportunidad de poder estar siempre con Rodolfo y con Manuel Benito y Jorge y la Cámara, que son un gremio espectacular. Voy a mezclar en esta historia, algunos de ustedes me han escuchado también y saben, he estado 10 años en el Ministerio de Comercio Exterior y 10 años luego en PROMPERÚ. Y de esa interacción con Raúl, lo primero es señalar que la necesidad, ¿no?, genera siempre, ¿no?, una posibilidad que luego puede convertirse en una oportunidad. La Corporación San Ignacio de Loyola nace de resolver un problema familiar, ¿no? Cuando era muy joven, su padre pierde el trabajo y él había ingresado a la Universidad del Pacífico y le comunica que al no tener trabajo era imposible continuar con el pago de la universidad y por lo tanto sus estudios. La recomendación es: piensa cómo puedes continuar tus estudios en la universidad y de esa solución ver cómo te ayudamos, ¿no? Papá, un funcionario de una empresa industrial, ¿no?, ellos 4 hermanos, y de ellos siempre hay una persona que está alrededor que es el motor, ¿no?, el factor invisible que empuja al emprendedor, y ese factor motor invisible no eran uno sino 2 personas, era la mamá de Raúl y la hermana mayor, Rosario. Y la idea fue: oye, a ti que te gusta tanto los números, ¿no?, ¿por qué no preparas gente para que ingrese a la Universidad del Pacífico, ¿no?, que en ese momento, en esas épocas, ¿no?, ingresaban 20 personas, ¿no?, muy poca gente. Y de alguna manera, ¿no?, con esa preparación, ¿no?, tú puedes solventar tus estudios. La historia es que la Universidad del Pacífico está en esos inicios, ¿no?, guiada por los jesuitas, ¿no?, y los jesuitas le dicen: bueno, Raúl, si vas a hacer una academia para preparar a gente que ingrese a la universidad, adelante, ¿no? Y él les cuenta que
la idea es buena, ¿no? Hay las ganas, pero no hay el local, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, ve a hablar con el padre de la parroquia de la Virgen de Fátima, ¿no? Y pregúntale si te puede ayudar. Hace eso y en la parroquia de la Virgen de Fátima, ¿no? Habla con el padre y el padre, ¿no? Después de la explicación y de ver lo angustiado que estaba, le dice, bueno, acá tenemos un aula, ¿no? Una sala que tú puedes usar, ¿no? Y con eso puedes empezar. Entonces le dice, pero no tengo plata para pagarle, ¿no? Y él le dice, ¿quién te ha dicho que te vamos a cobrar? ¿No? Bueno, de esa historia pasaron 3 años, la academia tuvo un éxito y el nombre que le pone es San Ignacio de Loyola, ¿no? Por quienes lo ayudaron en su momento. Y a partir de ahí, esa vena de emprendimiento, ¿no? Se pone bastante fuerte en Raúl y comienzan luego ya con el pasar de los años a crear ciertos pilares dentro de lo que es la visión que él tiene, ¿no? Hablo esto con mucho respeto porque acá en la sala hay muchas historias de vida que son tan o más importantes como las de Raúl, pero destacamos la de Raúl pues por haber sido también, además de un emprendedor, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? Un político, ¿no? Y un funcionario público, ¿no? Que también pasaré a contar parte de eso en esta breve historia. Entonces nace la academia, ¿no? Y en el golpe que le dan al presidente Belaúnde, ¿no? Él ya habiendo culminado sus estudios, la academia marchando de alguna manera, ¿no? Ya casado, tiene que salir del país, ¿no? Y va a Ecuador. Y en Ecuador, ¿no? Él trabajaba para una empresa, ¿no? Y cada vez que iba a la empresa caminando, ¿no? Sentía un olor, ¿no? Muy particular, ¿no? Hasta que un día se decide seguir esa pista, ¿no? Y llega a una cosa que decía, ¿no? Kentucky Fried Chicken, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pollo frito, ¿no? Y había una cola y era familiar, ¿no? Y era rápido, ¿no? Entonces él dice, esto en el Perú no hay, ¿no? Conversa con el administrador de la tienda y le cuenta que era una franquicia, ¿no? Que en Ecuador había llegado esta franquicia, Kentucky Fried Chicken, y que este era el modelo de negocio, ¿no? Entonces se entusiasma con la idea porque él encuentra algo, ¿no? Que a la gente le gusta y que en el Perú no había, ¿no? Y bueno, y le sugieren tomar contacto con las oficinas principales, después de haberle mandado 500 cartas, ¿no? No le respondían ninguna, ¿no? Por cosas del destino, un día vuelve al Kentucky, se encuentra con el administrador del local y le dice que había venido un funcionario, ¿no? De Kentucky Fried Chicken a mirar, ¿no? Cómo iba la franquicia y se lo presentan. Entonces le dice, tú eres el que has mandado las 500 cartas y que le hemos dicho 500 veces, ¿no? Ese soy yo. ¿Y por qué quieres la franquicia? Porque en el Perú no hay. Entonces, mira, te vamos a sacar una cita, ¿no? Vete a Estados Unidos, ¿no? Y vas a conversar con la persona que nos da la autorización de las franquicias. Hizo eso, ¿no? Y le dijeron, mira Raúl, no te podemos ayudar porque no tienes plata, ¿no? No tienes garantías, ¿no? No tienes un local, no tienes nada, ¿no? Lo que tienes es tu entusiasmo, ¿no? Arrollador, pero esto necesita, pues, ¿no? Ciertos requisitos mínimos. Pero vamos a hacer una cosa. En Perú ya alguien nos ha pedido, ¿no? La franquicia. Y le vamos a dar 6 meses, ¿no? A esa persona. Si tú en esos 6 meses, ¿no? Logras conseguir una garantía, ¿no? Te damos una carta para que en los siguientes 6 meses, ¿no? Puedas, ¿no? Conseguir todo lo que te pedimos, ¿no? Y así fue. De tanto insistir, de persistir, ¿no? Regresa con la buena noticia que el peruano no logró, ¿no? Llevar la idea adelante, porque le habían dicho muchos que en el Perú es pollero, pues, ¿no? Tenemos el pollo a la brasa y cómo iba a competir con un pollo frito, ¿no? Entonces consigue unos socios, ¿no?
Él era un tercio de esa sociedad, pero tenía la gestión, ¿no? Y había planificado, ¿no?, muy bien cómo iba a desarrollar la franquicia. La historia corta es que logra la franquicia, es un éxito, y después de Kentucky Fried Chicken viene Pizza Hut, viene Burger King, ¿no?, viene Starbucks, ¿no?, viene Chili's, viene Carlos San Charles, ¿no? Y lo anecdótico es que cada franquicia que él iba logrando, ¿no?, le cambiaba el orden de las palabras a San Ignacio de Loyola, ¿no? Era Ignacio de Loyola, era, ¿no?, un acrónimo, ¿no?, pero todo giraba en torno a San Ignacio de Loyola porque él sentía, ¿no?, creía que lo que él avanzaba era gracia, ¿no?, de este santo. Bueno, acumula una gran cantidad de franquicias, genera un empleo juvenil, ¿no?, para los universitarios, abre un montón de locales, aprende mucho del negocio de la comida rápida. Él es pionero de la comida rápida en el Perú. Hace poco ha sido reconocido por este tema acá en el país, pero aprende cosas muy simples pero muy contundentes, ¿no? Uno, la capacidad de observar, ¿no? O sea, el emprendedor tiene que ser un observador y a su vez un observador de lo que no hay, ¿no?, para poder dar una solución. La segunda cosa que aprende, y lo vivimos hasta el día de hoy, es que es muy planificado, ¿no? Hace sus cosas con bastante tiempo, se mete mucho en los detalles, pero sobre todo la planificación de cómo se va a desarrollar. Y como tercera cosa importante, ¿no?, no lo digo yo, lo dice un ex canciller de la República, Javier González Olaechea, que hace poquito nomás fue canciller de nuestro país, es un hacedor implacable, ¿no? Miren esos términos, ¿no? Un hacedor implacable. Tiene una memoria que debe tener, pues, no sé, pues, toda la capacidad, ¿no?, del chip más potente, se acuerda de los detalles, ¿no? Y eso hace que se nutra, ¿no?, de esa planificación, se nutra de ese seguimiento, y como decía el canciller, pues esos sueños más locos los hace realidad. La otra parte de la historia de Raúl es la parte de la política, ¿no?, orientado mucho a la acción social con la esposa del presidente Belaúnde, Violeta Correa, y a partir de esa acción social, ¿no?, fue candidato a alcalde, no lo logró, fue candidato a la presidencia de la República, no lo logró, ¿no?, hasta que en las elecciones del 2001, ¿no?, presidente Toledo, como él lo llama, el bueno, no se conocía en esos momentos lo que después todos conocimos, ¿no?, lo invita a su fórmula presidencial, él acepta y es el primer vicepresidente del gobierno del 2001 al 2006. Y le dan una buena recomendación cuando logran ganar. Un gran amigo, una gran persona a la que yo quiero mucho, un pyme así como ustedes, Ricardo Márquez, ¿no?, que también tiene una historia extraordinaria con su mamá Mercedes Márquez, los jeans Mercedes Márquez. Ricardo le dice: Raúl, ¿no?, que te hagan ministro de Industria, porque en el Ministerio de Industria está Prompex, ¿no?, que es la oficina del gobierno peruano, del Estado peruano, para promover las exportaciones, ¿no? Y el Perú tiene que ser un país exportador, y eso hace. Se hace ministro de Industrias del MITINSI, 2001, y a Roberto Dañino, el primer ministro, ¿no?, de Toledo, fuera de serie ese señor, ahora es presidente del Grupo Hochschild, ¿no?, fuera de serie, un abogado peruano, fue ministro en la época de Belaúnde, lo deportaron lo votaron a Belaúnde, y el abogado trabajó en Estados Unidos en uno de los mejores estudios de abogados de Nueva York, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Es bueno saberlo, ¿no? No es solo por la política, en Estados Unidos no funciona un tarquetazo a ese nivel, ¿no? Candidato, ¿no?, a ser presidente del Banco Mundial en su momento. No aceptó Dañino y se vino a ser primer ministro de Toledo.
una gente muy, muy profesional, peruanos de buen nivel como los hay. Entonces, se hace ministro del MITINSI y le pide a Dañino, pásame Prompex, ¿no? Y Prompex se integró al MITINSI y en una reunión a Raúl le comentan, oye Raúl, el Perú debe ser un país exportador porque estamos en el APEC y porque estamos con esto y solamente tenemos de acuerdos comerciales la Comunidad Andina, donde compramos más de lo que vendemos, o sea, estamos a pérdida. Mandó a revisar esa información que le dijeron, ¿no? Le cuenta al presidente Toledo y le dice Toledo, y bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo que no hay. ¿Y qué no hay? Un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y así nació el MINCETUR. En julio del 2002 se crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con un propósito, integrar al Perú con el mundo, no solo con la Comunidad Andina. Hasta antes de la creación del MINCETUR, nosotros comercialmente con el mundo estábamos en la Comunidad Andina, Ecuador, Colombia, Bolivia, ¿no? Venezuela en ese momento, ¿no? Y un observador, Chile, que fue fundador y se quitó, ¿no? Pero se quedó como observador. Y luego teníamos otro esquemita más chiquito, el ALADI, ¿no? Acuerdos de intercambios de preferencias arancelarias desde México hasta Chile, ¿no? Pero muy, muy discreto, ¿no? Y eso era lo único que había. Cuando nace el MINCETUR nace con una idea disruptiva, lo que no había, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y ese Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos sale de poder apreciar lo que había hecho dos países en la región, Chile y Costa Rica, ¿no? México obviamente, pues vecinos, ¿no? Una serie de acuerdos con Estados Unidos, pero lo más disruptivo era Chile, al fondo del barrio, ¿no? Y Costa Rica, ¿no? Los pura vida, ¿no? Y ambos países le cuentan a él cómo habían hecho, ¿no? Para lograr que Estados Unidos acepte ir a un tratado de libre comercio. En el 2024, el presidente Bush, el presidente Toledo y el presidente Uribe y el presidente del Ecuador de aquella época y el presidente de Bolivia de aquella época anuncian, ¿no? El inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Perú y los países andinos, que éramos beneficiarios de un régimen arancelario unilateral de los Estados Unidos en favor de nosotros. De esos cuatro, el que acabó primero la negociación fue Perú, ¿no? En el 2006, luego ese acuerdo fue ratificado por el gobierno del presidente Obama en el 2009. Pero ¿cuál fue la particularidad del MINCETUR, además de colocar los tratados de libre comercio? Que se cambió la política comercial. Perú era un país que tenía impuestos a la importación, aranceles muy altos, y como no tenía necesidad de negociar con otros países porque ya teníamos la Comunidad Andina, no sabíamos cuán competitivos podíamos ser hasta que no enfrentemos al mundo, ¿no? Obviamente hubo una polémica fuertísima porque se decía que al momento de bajar los aranceles nuestras industrias iban a quedar desprotegidas, ¿no? Y por lo tanto los productos del exterior nos iban a inundar, ¿no? Pero ¿qué iban a inundar una economía donde más del 50% éramos pobres en aquella época, ¿no? Más del 50% de la economía peruana pobres. Hoy día de 22 hemos regresado al 29 por el COVID, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes que vamos a un restaurante y revientan 3 conciertos de Shakira, 2 de Soda Stereo, Dua Lipa esta semana, ¿no? Los partidos de la U, Alianza, reventando, ¿no? O sea, es una cosa de locos, ¿no? No es una cosa de locos, es el nivel de la economía informal que todavía no puede ser registrada por la economía formal. Pero toda esa fuerza, ese motor de atracción de inversión y de tener una posibilidad de mercado, nace de la creación de ese ministerio, nace de ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros, cuando comenzábamos a negociar el acuerdo con Estados Unidos, mirábamos pues hacia arriba, ¿no? A los negociadores americanos, nos escueleaban, ¿no? Los chilenos, grandes amigos, nos enseñaron todo lo que teníamos que saber en las negociaciones.
los ticos, ¿no? También los mexicanos, ¿no? Nosotros aprendíamos pues de los que fueron primero. Al final de esta historia, de la creación de este ministerio y de integrar al Perú con el mundo, hoy día tenemos 23 tratados de libre comercio con 60 países y todos estos países representan el 82% del Producto Bruto del mundo. O sea, tenemos acuerdos con países que representan el 82% del PBI del mundo, ¿sí? Cuando entre la India, ¿no? Y otros más, obviamente vamos a tener una carretera comercial descomunal que hay que llenarla con carritos. ¿Qué cosas son los carritos? Las empresas, los emprendedores. ¿Y qué cosas van a vender esas empresas? Los tesoros que tiene el Perú. Ahí voy a llegar como parte final. Entonces, una segunda cosa del aporte de Raúl en la función pública, no sé cómo hace para convivir con la parte empresarial, la tarea pública, pero lo hacía, ¿no? Eran estas tres cosas que él tiene, ¿no? Todavía está vivo. La observación, ¿no? La planificación y ser un hacedor implacable, ¿no? Recuerdo como anécdota corta en el ministerio, yo lo conocí ahí, tener más o menos una sala en el piso 17 que tenía 4 ambientes, ¿no? Y los 4 ambientes estaban con reuniones, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede el ministro estar en las 4 reuniones? Simplemente que dejaba a una persona en cada sitio y le decía, ¿en qué han quedado? ¿En qué han quedado? ¿En qué han quedado? ¿En qué han quedado? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y tenía un asistente que el hombre estaba pues casi al borde de la locura, que registraba los acuerdos, registraba quiénes habían venido, registraba las fechas en las que se tenía que volver a reunir la gente para poder concretar esos acuerdos. Entonces, observar, planificar y gestionar, ¿no? Pero gestionar de manera real, con plazos, con tiempos. La última parte es esta, en lo que viene haciendo Raúl. La corporación ya está fuera de las fronteras de Perú, ¿no? Él quiso dar el ejemplo llevándola al exterior. Hoy ya tenemos presencia física, ¿no? En los Estados Unidos, en Paraguay, y hemos armado una plataforma de exportación de servicios educativos desde Centroamérica hasta la Argentina, ¿no? No es una tarea fácil vender educación peruana. Ustedes dirían, pero están locos si somos los últimos en educación. Bueno, gracias a diversos programas, ¿no? Implementados, por ejemplo, por el ministro Saavedra, ¿no? Que fue ministro en el gobierno del presidente Humala. Ese ministro Saavedra, por si acaso, hoy día es el jefe del área de educación del Banco Mundial. O sea, no es poca cosa, ¿eh? Es un peruano que lidera la política educativa del Banco Mundial, ¿sí? Saavedra. Y Saavedra hizo muy buenas cosas, ¿no? Para elevar, ¿no? El nivel educativo, ¿no? Tanto de los docentes, la infraestructura y calidad educativa y por consiguiente el tema de los alumnos. Y uno de esos elementos fue Beca 18. Pronavec se potenció enormemente con Beca 18 y es lo que hoy día tenemos un stock de 50.000 beneficiarios, ¿no? Que definitivamente en el mediano plazo todo ese aporte que el Estado, que todos nosotros hemos hecho con nuestros impuestos para que los peruanos talentosos y de menos recursos puedan tener un oficio, una profesión, ¿no? Lo devuelvan en las empresas o en el sector público. De ese programa, Beca 18, ¿no? La Corporación San Ignacio aportó, ¿no? Diseñando programas pedagógicos para los directores, para las escuelas, que es lo que se está llevando hoy día al mundo. Y la última parte, para contarles de la historia de Raúl y esa visión siempre de un Perú global. Él ya no participa en nada, ya no está en política, ¿no? En enero cumple 78 años, está enfocado en sacar a Estados Unidos adelante, ¿no? Pero siempre muy vinculado en el seguimiento de lo que ocurre en nuestra realidad. Y hay mucha crítica, ¿no? Sobre el Congreso, ¿no? Como Jorge sabe, yo he estado 20 años en el sector público, 10 en Mincetur, 10 en Promperú, maravillosos años, los últimos casi 5, ¿no?
estoy batiendo el récord, ¿no?, de poder llevarle el ritmo a Raúl, pero en estos últimos 5 años lo he acompañado también junto con otro grupo muy importante en la San Ignacio, de poder siempre hacer el servicio público. Y conocimos a mucha gente en el Congreso, valiosa, ¿no?, este Congreso que está muy criticado, pero déjenme decirles y denme el voto de confianza, ¿no?, de creerme que lo que ha sacado este Congreso, ¿no?, a partir de la presidencia de Eduardo Salguana, ¿no?, a quien fue ministro de Toledo en el año 2001 al 2006, lo que ha sacado esa presidencia del Congreso es una reforma económica. No se ve por los mochasueldos, ¿no?, por los cortaúñas, ¿no?, por los cargacarteras, ¿no?, por todo lo que se conoce, ¿no? Los cargacarteras, sobre todo, que esos son peligrosos, ¿no?, que te dicen todo sí, ¿no? Sí se puede, sí señor, te ves guapo, te ves alto, te ves flaco, ¿no? Y cuando caes, ¿no?, ni te conocen, ¿no? Entonces, ese Congreso saca esta reforma económica. Uno, la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas, presentada en la Cámara hace 2 semanas por el presidente Gerí. Políticas de Estado. Lo sacó Salguana, pero no le alcanzó el tiempo para aprobarlo por el gobierno y lo hizo aprobar el presidente Gerí, siendo presidente del Congreso. 2, la ley del agro, la nueva ley del agro. Todo el mundo que critica esa ley dice, es la ley Klimper. Bueno, esa ley es una de las leyes más estudiadas a nivel mundial porque el Arenal de la Costa lo convirtió en verde, ¿sí? Y esa ley motivó inversión, ¿sí? Nada es perfecto, ¿no? Hay dichos que dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero hay que movernos. Y estuvo esa ley. Hoy día hay una segunda ley, ¿no?, que está terminando de reglamentarse. Pero esa ley viene con algo que se pidió al Ministerio de Agricultura. Viejo, tienen que ampliar la frontera agrícola, dar los proyectos para ampliar esa frontera agrícola. Toda la agroexportación, que hoy día, si nada dramático ocurre, llegamos a los 15.000 millones de dólares, partiendo en el año 2000 de 600 millones. Está un salto bárbaro, ¿no? Bueno, se ha hecho con aprox, no soy un especialista en el tema, pero sí algo sé, 250.000 hectáreas. Bueno, esos proyectos que dejó el ministro Manero nos llevan a 1 millón de hectáreas. 1 millón. Regla de 3 simple. Ya, 1 millón. Zonas económicas privadas. Promoción del agro. ¿Hoy hay más? Sí. Una tercera ley que ha sacado este Congreso, la de turismo. Extraordinaria ley. ¿Cuál es la predecesora de esa ley? La que se dio en el año 2002. O sea, 23 años después sale una ley muy potente. ¿Para qué? Para incentivar, por ejemplo, la industria de convenciones. O sea, todos en el Perú queremos hacer ferias. Jorge sabe cuántos años venimos buscando un centro de convenciones para hacer ferias. No tenemos. Bueno, esta ley la va a promover. Colombia, cada rincón que uno va tiene un centro ferial espectacular, mejor que el otro. Nosotros tenemos Cerro Juli, ¿no?, en Arequipa, un buen esfuerzo. El centro de convenciones de Jockey Plaza, que ya quedó chiquito, y luego estamos mirando la playa, ¿no? Pero no tenemos una infraestructura pensada que nos conecte con el aeropuerto y el centro turístico y gastronómico de Lima. Esa es esa ley. Sin mencionar que esa ley también tiene el desarrollo de la industria náutica, ¿no? O sea, por nuestras costas pasan 5.000 cruceros, paran 50, ¿no? ¿Por qué no paran? Porque no tenemos terminales de cruceros. Eso está acá pasando. Esa ley va a capitalizar eso. Tercera. Cuarta ley. Se sacó la ley del Sistema Portuario Nacional para ampliar las concesiones portuarias de 30 a 60 años. Las mejores concesiones en infraestructura a puertos. No es porque haya estado yo 9 años a la par de Mincetur, en el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, con la Cámara. Antes de yo entrar al sector público, sacamos esta ley de puertos, han metido 4.000 millones, incubó esa ley al puerto de Chancay. ¿Y qué hace esa ley? Te dice, si tú quieres meterte a gestionar un puerto,
Está bien, pero me das la mejor tarifa a la nave y a la carga. Por eso que somos imbatibles desde Chile y Panamá. Nadie nos puede alcanzar, porque nuestro modelo de concesión está basado en quién me da menor tarifa y menor. ¿Cómo gana el concesionario? Volumen. Mueve más contenedores, mueve más barcos, ahí vas a ganar. Pero no ganes, ¿no?, como lo que está ocurriendo hoy día con nuestro aeropuerto, ¿no? De cada dólar que le ingresa al aeropuerto, 46 centavos se van al Estado. Es costo. O sea, no parte de cero esa concesión, parte de 46% que hay que retribuir al Estado. ¿Y en qué se va, Lucho? Se va a los aeropuertos regionales, pero ya están concesionados, sur, ¿no?, el norte, y para ayudas a la navegación de Corpa. Ese aeropuerto se concesionó cuando teníamos menos de 500.000 de pasajeros, ¿no?, internacionales, ¿eh? Ahora tenemos una cantidad enorme, ¿no? Pero no se tuvo ese enfoque. Esa ley de puertos que acaba de sacar este Congreso amplía 60 años, con lo cual hay 3.000 millones de dólares en nuevas inversiones que van a venir en menos de 2 años. ¿Qué hacen esas inversiones? Nos van a mandar al siguiente nivel en el tema portuario. O sea, nosotros deberíamos recuperar la posición que tuvo Perú hace 500 años, ¿no?, cuando pusieron al Callao como el centro, ¿no?, de la conectividad con esta parte. ¿Se acabó? No, hay una ley más. La ley de asociaciones público-privadas, de APPs, de obras por impuesto, de las operaciones gobierno a gobierno. Esa nueva ley que ha sacado este Congreso nos manda, ¿no?, a poder hacer más eficiente y con menos corrupción, ¿no?, todas estas alianzas público-privadas. Por lo tanto, cuando yo escucho que este Congreso no come pollo, no roba cable, corta uñas, carga carteras, ¿no?, la verdad no se puede ocultar, pero también hay que quedarse con eso bueno, ¿no? Si hay uno bueno, vale la pena correrse el riesgo, decía, ¿no?, un señor que de arriba nos mira, ¿no?, y nos guía, ¿no? Por ese uno vale la pena correrse el riesgo. Bueno, por esas leyes, ¿no?, hay que apostar, ¿no?, en que las reglamentaciones de esas leyes se den antes de que acabe este año. Si eso ocurre, hasta el economista más escéptico te dice Perú va a crecer no menos del 5% en el 2026. Oye, Lucho, ¿y qué tiene que ver en todo esto Díaz Canseco? Bueno, pues esa vena, ¿no?, social del servicio público lo ha hecho pues interactuar, ¿no?, para poder proporcionar conocimiento, ¿no?, sobre estudios, recomendaciones en estas leyes y poder, por ejemplo, tener ad portas la concesión de Choquequirao, ¿no?, que va a ser un hito, una hazaña en la construcción de teleféricos, no solamente en Perú, no son 10 kilómetros de teleféricos, aumenta el flujo a una parte del turismo que todavía está por explotar. O también el desarrollo, ¿no?, del tren bioceánico, ese tren bioceánico entre Brasil y Perú. Ahora Perú espera sentado, ¿no? A ver, vengan a buscar, yo ya no me voy a mover. Recuerden, cuando estábamos haciendo el TLC con Estados Unidos íbamos a tocar las puertas, ¿no?, como todos, ¿no?, para buscar clientes, ¿no? Ahora nos buscan, ¿no?, para hacer tratados de libre comercio. Ahora está ocurriendo lo mismo con la conectividad. China ha puesto un puertazo, ¿no?, en Chancay, pero ese puertazo necesita alimento, ¿no?, carga, ¿no?, y no está a dieta ese puerto, ¿no?, quiere ser generoso, ¿no?, y para eso necesita carga. Esa carga la tiene Brasil, y para que salga la carga de Brasil necesitamos ese tren, y esas conversaciones están avanzadas. Entonces, esa es la última parte en la cual Raúl también en esa visión que él tiene de aportarle al Perú está trabajando, y quería compartir estos pequeños pasajes de su historia, ¿no?, de cómo nace la Academia San Ignacio, cómo es pionero en las franquicias, pionero en el sector público, ¿no?, y sobre todo tratando de hacer pues que el país en el 2026 elija a alguien bueno, ¿no? Él no participa nada, no ya está, como les digo, en otra etapa de su vida, aunque él se siente todavía con el software, ¿no?, de 30 años, pero ya el chasis dice lo contrario, ¿no?, la carrocería dice lo contrario, pero es importante relevar
a ese tipo de peruanos, ¿no? Que los hay, Carlos Añaños, ¿no? El propio Ricardo Márquez, el propio Roque Benavides, entre otros peruanos que son parte de la historia viva, ¿no? de este país. Espero no haberlos aburrido y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.